Hola a todos, el día de hoy aprenderemos un poco sobre los biopolímeros. Los biopolímeros son macromoléculas que podemos encontrar en la naturaleza, principalmente en los seres vivos. De acuerdo a su definición, son considerados materiales poliméricos todas aquellas sustancias que pueden ser producidas por los seres vivos, que forman parte de un ser vivo, o que pueden ser aceptados por un ser vivo, es decir, ser biocompatible. La biocompatibilidad es que si se sustituye algún tejido o un órgano de un ser vivo, este sea capaz de ser aceptado por el ser vivo y funcionar de tal forma que sea similar al órgano o tejido que tú has reemplazado. A esto se refiere la biocompatibilidad. La biocompatibilidad es usada principalmente en los implantes que se utilizan para los seres humanos, pero existen unos implantes que no son de materiales biopoliméricos, entonces no son aceptados por el cuerpo y por lo tanto empiezan a producirse ciertos problemas de salud, ya que estamos reaccionando de forma negativa a una sustancia que causa daño al cuerpo. Los biopolímeros básicamente se pueden clasificar en tres familias. La primera familia está compuesta por las proteínas, la segunda por los polisacáridos y la última por los ácidos nucleicos. Aunque también se está creando una nueva familia o se está incorporando una familia a la cual se le conoce como politerpenos. Los politerpenos es una composición muy grande de terpenos. En los terpenos podemos encontrar algunas sustancias como son caucho natural, polifenoles y poliésteres. Como les acabo de mencionar, las tres clasificaciones principales de biopolímeros pertenecen a biopolímeros naturales. De todos estos polímeros naturales, los más abundantes y más comunes son los que producen los seres vivos. Los ácidos nucleicos tal vez sean los biopolímeros más importantes en la Tierra, ya que se encargan de transmitir la información genética de generaciones en generación. Las proteínas también tienen una parte muy importante en los seres vivos, ya que se encargan de crear estructuras, por ejemplo el colágeno. También tienen funciones en las reacciones catalíticas, es decir, son capaces de acelerar reacciones, y esto está dado por las enzimas. También tienen una importante función inmunológica, ya que se encargan de crear anticuerpos para combatir ciertas enfermedades. Los polisacáridos son polímeros resultantes de las reacciones acetálicas de los monosacáridos simples. Los polisacáridos también tienen otras funciones en los seres vivos, como es la capacidad de ser reserva energética. Por ejemplo, en las plantas o en el reino vegetal, la amilopectina y la amilosa son los que se encargan de retener energía de reserva. Y en el caso del reino animal, principalmente hablando de seres humanos, el glucógeno es la que se encarga de tener energía de reserva, y también es un polisacárido. En cuanto a biopolímeros, también podríamos incorporar un poco a los polihidroxialcanatos, los cuales son poliésteres sintetizados por las bacterias, producidos mediante la fermentación de los azúcares. ¿Cuál es la diferencia entre los biopolímeros y los polímeros sintéticos? Esta diferencia está basada principalmente en su estructura. Los polímeros tienen una serie de estructura repetitiva compuesta por monómeros, y los biopolímeros tienen una estructura mucho más definida y es un poco más grande. Esa es la principal diferencia, aunque no siempre aplica. ¿Cuál es el impacto ambiental de estos biopolímeros? Los biopolímeros son considerados sustentables, ya que son de rápida biodegradabilidad, aproximadamente 6 meses. Depende también del biopolímero que se esté trabajando. Se dicen sustentables ya que principalmente se utilizan materiales o se extraen estos biopolímeros de materiales que no son indispensables para el consumo humano. Es decir, no son extraídos de alimentos que nosotros consumimos, por lo cual no afectan la seguridad alimentaria. Y también estos biopolímeros tienen la capacidad de estarse asemejando a los derivados del petróleo. Como sabemos, la mayoría de polímeros sintéticos son preparados a partir de los derivados del petróleo, los cuales tienen un impacto ambiental muy fuerte ya que tardan mucho tiempo en degradarse. Como les decía, aquellos biopolímeros que pueden ser degradados por los microorganismos en aproximadamente 6 meses son compostables o reciben el nombre de biopolímeros compostables. Es así como de forma rápida conocimos un poco sobre los biopolímeros. Es una forma muy resumida ya que puedes investigar cada una de las distintas clasificaciones de los polímeros y cuáles son sus aplicaciones para uso industrial principalmente. Recuerda que los biopolímeros no son malos. Si revisas las búsquedas en YouTube te aparecen únicamente, cuando buscas la palabra biopolímeros, videos sobre implantes. Estos implantes causan daños, como les he mencionado, a la salud. Pero los biopolímeros no siempre son ese tipo de materiales. Los biopolímeros los puedes encontrar en seres vivos, como los que acabo de mencionar, y son buenos para el ser humano, ya que es quien consume cantidades de plástico. Entonces podemos crear muchas cosas a partir de biopolímeros sin impacto ambiental, ya que mantenemos un proceso sustentable. Eso ha sido todo y gracias por ver el video.